¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Un día de diversas noticias, noticias intensas, interesantes, que involucran, por cierto, en, en todos los sentidos a los Estados Unidos. En esta primera entrevista que llevaremos a cabo esta tarde aquí en nuestra comunidad, nos vamos a centrar en un trabajo que realiza precisamente Diario Red, así como Canal Red y en donde muestran unos audios bastante comprometedores, bastante interesantes, en donde se muestra la participación de Israel en la liberación de Juan Orlando Hernández, este narcodictador hondureño que fue liberado oficialmente por Donald Trump y que incluso el propio Donald Trump consideró que Joe Biden había sido muy injusto con Juan Orlando Hernández y el sistema en general de los Estados Unidos. Voy a platicar con la periodista que efectivamente da a conocer este excelente trabajo de investigación, Valeria Duarte, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Bueno, muchas gracias por dar este espacio, este reportaje. Para el reportaje que tuvo acceso a Canal Red y también un saludo a todas las personas que te ven constantemente aquí en tu canal. Oye, querida, pues por ahí comenzaría. Para la gente que nos está observando, ¿de qué tamaño es esta intervención por parte de Israel en la política exterior de Estados Unidos, pero sobre todo, qué simboliza lo que hicieron en Honduras para la propia América Latina? Bueno, se ha hablado mucho sobre el lobby sionista que existe en Estados Unidos y también cómo se involucra en la bancada de los republicanos en Estados Unidos, ¿no? La influencia que tiene en el gobierno de Donald Trump, incluso en el contexto internacional, en el contexto de la guerra con Irán, se ha filtrado y también se ha comprobado información de que Estados Unidos manda reportes todos los días al primer ministro Benjamín Netanyahu. Entonces, probablemente es sorprendente para nosotros porque es algo que sí se ha hablado mucho ya, hasta parecían teorías conspiranoicas, ¿no? De la influencia de Israel en el continente, pero ahora se demuestran pruebas que justamente comprueban la injerencia de Estados Unidos y del lobby sionista en la región con intereses económicos, básicamente. Porque lo que muestran estos audios es que se está pactando la posible futura candidatura y presidencia de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos y luego indultado por Estados Unidos, por el mismo Donald Trump 2 días antes de las elecciones presidenciales de Honduras, por espacios y zonas económicas en una isla que se llama Roatán. ¿Para qué? Para que construyan bases militares, para que puedan dar concesiones del tren interoceánico a empresas extranjeras, pero también para que puedan haber inversionistas de inteligencia artificial y que en ese lugar en específico, que son las sedes, haya una normativa específica que básicamente está por fuera de la ley hondureña. Entonces generaría una isla que sería un paraíso, como los paraísos fiscales, pero que tengan que ver con inteligencia artificial, y eso sería terrible porque también existirían medidas de protección en cuanto a lo que se está haciendo ahí dentro y no podríamos enterarnos, ¿no? Y estamos hablando de injerencia en la soberanía de los territorios de América Latina, cómo influencian en la política interna de un país. Oye, querida, ¿tú ves este formato, esta política como tal, replicándose en más países de América Latina que le sean incómodos a los Estados Unidos? Por ejemplo, caso México, caso Colombia, caso Brasil, que van a tener también ejercicios electorales en los próximos meses, próximos años. Bueno, lo que acaba de pasar en Colombia no es un hecho aislado, ¿no? Hubieron una serie de atentados y el presidente Gustavo Petro justamente pidió que se investigue de dónde era el armamento que estaba viniendo. Y recordemos que anteriormente, el año pasado, fue Donald Trump el que acusó a Gustavo Petro de ser el líder del narcotráfico en la región y ser un presidente narcotraficante. Entonces, todos estos hilos, bueno, todas las piezas de rompecabezas se cierran cuando escuchas este tipo de audios. Y las mismas amenazas que surgieron hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando Trump dijo, bueno, tenemos que resolver el tema de los cárteles, probablemente tengamos que entrar en territorio mexicano, ¿no? Por tierra.
Y después de eso tenemos a dos agentes de la CIA en Chihuahua sin ningún tipo de permiso, digamos, en específico, ni sin haber respetado las leyes nacionales de México, ejecutando operaciones dentro del país. Ahora, estos audios que ustedes presentan, querida, ¿cómo va a influir toda esta decisión? En parte ya no lo decías, pero profundizándole, ¿cómo influye en la política de Honduras en este momento? ¿Y qué tanto influyó en la elección pasada de Honduras, en donde los señalamientos de fraude estuvieron a la orden del día? Bueno, en este momento en los audios, que en primera instancia decir que van a ser 3 artículos los que van a salir, esta es la primera parte, relatan justamente cómo existe una red de corrupción de dinero que se da a políticos en Honduras para iniciar juicios a las autoridades que justamente denunciaron irregularidades dentro del proceso electoral, la influencia de Estados Unidos en las elecciones pasadas y todo eso. Lo que se demuestra, porque hace una semana exactamente, bueno, no, hace 2 semanas ya, el 16 de abril, el Congreso de Honduras inició juicios políticos al ex consejero nacional electoral Marlon Ochoa, que fue uno de los principales denunciantes en las elecciones de Honduras, y además a altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Judicial, perdón, del órgano electoral y también de la Fiscalía. Entonces ya estamos hablando de un proceso de lawfare que además en los audios se hace explícito cuando Juan Orlando habla con el jefe, con el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y le dice, los israelíes ya te mandaron el dinero, empieza a ejecutar todo esto. Entonces, estamos hablando, ya sucedió el hecho, ya hubieron juicios políticos, entonces estamos comprobando el detrás de escena, ¿no? ¿Por qué se hicieron estos juicios políticos? ¿Estaban direccionados? ¿Recibieron dinero? Esta filtración de audios solo muestra un aparato que es maquiavélico y que además consolida el lawfare que ya pasó en distintos países hacia Honduras y hacia el Partido Libre. El tema del narcotráfico, otra vez, queda Valeria en muchos lados. Nos confirma quiénes controlan el narcotráfico en este planeta como tal y quiénes los instrumentalizan literalmente con cuestiones netamente políticas, porque Juan Orlando, pues hasta hace poco era un narcodictador señalado por los propios Estados Unidos. Sí, claro, eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? Porque fue sentenciado en Estados Unidos, en sedes de Nueva York, y que además tenían pruebas por justamente también conversaciones con ex narco, o con narcotraficantes y ex narcotraficantes. Se pudo comprobar que recibió dinero del Chapo Guzmán, y justamente 2 días antes, cuando Donald Trump dice que hay que votar por el candidato de su mismo partido, Nasri Ascura, en el mismo mensaje indulta a Juan Orlando y lo felicita porque va a poder volver a su país. Si eso no es injerencia política directa y explícita, pues no sabría de qué estamos hablando cuando denunciamos este tipo de acciones, ¿no? Que son bastante peligrosas, porque ya estaríamos hablando de violación a leyes internacionales y a la Carta de Naciones Unidas. Claro. Tú ves este fenómeno, ya en parte nos lo decías también, pero tú lo ves operando en la influencia de Israel así, por ejemplo, en México. Tú ves Israel operando ya de esa manera también. Bueno, pues eso es algo que no puedo decirte porque en realidad no tenemos pruebas sobre la influencia real de Israel en México en específico, entonces no podría entrar en ese campo. Lo que sí es cierto es que la influencia de las iglesias evangélicas ha estado creciendo mucho en la región, ¿no? Y también ya existen estudios que han comprobado, investigaciones, que quienes financian estas iglesias evangélicas radicales, que además tienen eh, cuentas bancarias muy grandes, es Israel, y que además es una derecha radical es del sionismo la que está financiando esto, muy aliados de Netanyahu. ¿Hasta dónde crees que llegue esta política de Estados Unidos? Y sobre todo, ¿por qué? Es decir, ya en el audio, como tú bien lo señalas, y en tu Excel CEO trabajo nos lo demuestran, ubicar una isla donde pueden hacer lo que quieran, literalmente, tener bases militares.
todo ello, ¿para qué se prepara literalmente este gobierno, este Estados Unidos, Israel? ¿Para qué se preparan con este tipo de acciones? ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? ¿Ir en contra de China solamente, colocarse ya en una posición mucho más dominante en América, que no dé espacio ni para el respiro de aquellos que piensan diferente? ¿Para qué se están preparando con este tipo de acciones? Bueno, estamos en la reconfiguración del orden internacional, ¿no? En primera instancia. Mucho se habla de la competencia geopolítica que tiene Estados Unidos con China y también, bueno, y ellos lo dicen explícitamente y también en sus planes de seguridad, que tienen que luchar contra la influencia en su zona de control y en su región, que sería todo el continente americano. Y en este momento también la guerra se está disputando a través de la inteligencia artificial y las bases de datos. ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos eh, adquirir, digamos, en América Latina y el Caribe? Son los recursos naturales. No olvidemos que América Latina contiene un tercio de todos los minerales críticos del mundo, ¿no? ¿Para qué sirven estos minerales críticos y tierras raras donde se encuentra, bueno, tierras raras, litio, cobre, oro? Pues justamente para construir estos sistemas de almacenamiento y también armamento. Y no olvidemos, por otro lado, que el armamento que se utiliza en estos tiempos está también basado en inteligencia artificial que está controlada por grandes corporaciones como Meta, OpenIA y otros muchos, ¿no? Entonces, básicamente sí, el control que busca tener Estados Unidos es los recursos para también fortalecer el armamento militar que ellos tienen, para consolidar el monopolio probablemente de el avance tecnológico y la agrupación de datos y la inteligencia artificial. Y claro, si quien ha sido tu patio trasero, entre comillas lo digo, hace tanto tiempo, contiene un tercio de que tiene todo el mundo, pues necesitas ajustar un poco las tuercas para tener control ahí, ¿no? Y sobre todo hacer acuerdos bilaterales con todos los países que consideras que están afines, por lo menos ideológicamente. Oye, durante años hemos hablado del injerencismo estadounidense, ¿no? La presencia de Estados Unidos como el que parte el queso, como el que dice aquí se van a hacer estas cosas. Pero algo que caray, se muestra de manera maravillosa en en este trabajo es Israel. Israel ya jugando abiertamente las cartas como ahora él el que toma las determinaciones y él el que influye directamente en la política interna de un país centroamericano. Sí, yo creo que eso es lo que más llama la atención porque, como dices, siempre hemos hablado de la influencia de Estados Unidos y ya han pasado muchos años donde se desarchivan documentos de la CIA diciendo cómo operaron en el Plan Cóndor, eh, con las iglesias evangélicas, en el tiempo de las guerrillas, con las revoluciones, incluso a principios de siglo con el socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero nunca se hizo la conexión directa con el sionismo y con estos grupos empresariales tan grandes que están ahí y que además se evidenciaron mucho en la guerra que pasa con Irán. Pero todavía no habían hilos que lleguen hasta América Latina. Entonces, creo que entre las cosas más relevantes de la filtración de estos audios es que Juan Orlando, el expresidente de Honduras, evidencia que en realidad el principal financiador de toda esta operación para que él se vuelva su principal operador en Honduras es Netanyahu y el lobby sionista. Claro. Miguel Valeria Duarte, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestra comunidad e invitarte, por favor, a que le digas a la gente dónde puede leer y escuchar este gran trabajo que han llevado a cabo. Sí, claro. Bueno, la investigación bueno, la hicimos nosotros como Diario Red y Canal Red América Latina en coordinación con Honduras Gate, que también son periodistas allá, que preferimos mantener el anonimato por temas de seguridad. Lo pueden ver en nuestras páginas y en nuestras redes sociales, Canal Red América Latina, Diario Red América Latina, y encontrar la página de Honduras Gate ahí
en el explorador, donde se van a subir todos los audios, los artículos. Están ahí también los personajes, ¿no? Porque podemos hablar mucho de quién es Juan Orlando, quién es Nafria Escura, quién es Cosette, quién es Tomás, pero fuera de Honduras no se sabe muy bien quiénes son estos personajes y por qué son relevantes dentro de toda esta historia. Y cómo cierran este círculo y esta trama de redes de corrupción, de narcotráfico, pero también de la apropiación de recursos naturales y de zonas de influencia para Estados Unidos e Israel. Entonces les invito y las invito a seguir las redes y mañana vamos a sacar la segunda parte del reportaje que, ojo, como primicia, esta parte del reportaje también muestra cómo no solo se trata de Honduras, sino también la influencia que puede tener en México y en Colombia. Ya, Valeria, de verdad, muchas gracias por estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias a ti, Jesús.